Bueno, en la realización de esta actividad realizamos un tanque de Marriott en el que la diferencia de presiones al destapar el agujero inferior hace que el aire se introduzca dentro del popote y penetre en forma de burbujas, mientras el nivel del agua permanezca por encima del agujero inferior del popote. La velocidad de salida por el agujero inferior va a ser constante. En los siguientes experimentos, la distancia entre los dos orificios se reduce, por lo tanto, también su velocidad. Una vez que el nivel del orificio del popote dejará, aquí se puede apreciar, una vez que el nivel pase del orificio del popote, la velocidad dejará de ser constante. Por lo tanto, va a depender de la distancia entre el agujero inferior y el agujero del popote, según la ley de Torricelli. Siguiente. Después tenemos los instrumentos, que fue un popote, que fue el que introducimos por la parte superior, un recipiente en forma de cilindro, silicón para sellar los orificios y aquí sí, pues hacer un vacío. Después tenemos las brocas que usaron para perforar el recipiente, un marcador que lo utilizamos para marcar niveles de donde iba el popote, el nivel del agua, y un flotador que fue para el momento de usar tracker, poderlo marcar el nivel y ver conforme iba bajando. Y por último, el tracker, que fue el programa para analizar los experimentos y para analizar los datos y obtener el experimento. Después tenemos, para realizar este experimento, tuvimos que hacer una pequeña perforación en un recipiente. Le hicimos un agujero por la tapa, introdujimos un popote. Después hicimos una prueba de cómo iba quedando el prototipo. Se hicieron las medidas, usamos un marcador para la referencia de posición inferior del popote y el orificio. La primera medición de agua es la altura de colocación de la salida del tubo de ventilación con respecto al nivel del orificio. Y el de la entrada del aire, una vez hecho esto, nada más quedó hacerlo con agua y con el objeto que usaremos para grabar el objeto y analizarlo con tracker. Bueno, en cuestión de las mediciones, esas fueron las mediciones de nuestros diámetros y nuestros vaciados. Siguiente. Ahora, para calcular las áreas, utilizamos simplemente la fórmula para calcular el área de un cilindro. Calculamos los errores a partir del método de incertidumbre. Siguiente. Estos son los resultados de los vaciados y así encontramos las velocidades de sus errores a partir de regresiones lineales. Ahí podemos ver la del vaciado de 8, 7 y en la siguiente el de 6 centímetros. Y el siguiente, en la siguiente encontramos los cálculos para calcular la M, que es a partir de una regresión lineal. Siguiente diapo. Esos son los cálculos para la M. Y en la siguiente diapo, estos son los cálculos para la gravedad, utilizando la fórmula y despejando pues, la gravedad de lo que es la velocidad al cuadrado. Esos son los gráficos del comportamiento y pasamos con los resultados. Bueno, como resultados, tenemos que con el tanque nos dimos cuenta que la velocidad se mantiene constante mientras la altura del agua disminuye y de esta forma se mantiene hasta el final. En la parte inferior del popote, cuando este se encuentra en contacto con el agua, la presión que se encuentra es la presión atmosférica, pues está entrando aire por el tubo mientras sale líquido por el orificio, perdón. Y mientras que la distancia entre el orificio de salida y el orificio del popote disminuya, la velocidad de salida del líquido también disminuirá. Y por último, como conclusiones, con esta práctica aprendimos a manejar aún más la herramienta Tracker, al igual que el Excel. Practicamos más sobre calcular el error y calculamos, y cálculos es algo que llevamos a tiempo practicando, pero cada vez lo perfeccionamos y nos familiarizamos más. Nos dimos cuenta de los exactos que pueden ser los principios físicos y sus aplicaciones en la vida cotidiana.